Dios les bendiga, amada iglesia Sinaí, Casa de Oración Sinaí. Hermanos que siguen estas transmisiones, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta noche ya con el tema del día de hoy. El tema, hermanos, vamos primero a la cita, Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 11, versos 32 al 37. Gloria al Señor, ¿sí? Si usted tiene oportunidad de tener ahí su palabra a la mano, le invito a que siga con su vista lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versos 32 al 37 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentando vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sí? Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a hablar el día de hoy. El tema que traigo en esta noche es el precio a pagar. El precio a pagar. La epístola de Hebreos, hermanos, específicamente en el capítulo 11, desglosa lo que comúnmente conocemos como los héroes de la fe. La fe, hermanos, hemos visto en algunos otros momentos, la fe es una doctrina fundamental de nuestra fe cristiana, es una doctrina fundamental de nuestra creencia. Dado que por fe es que somos salvos. La fe va más allá de simplemente conocer, de simplemente creer. Es el establecimiento de una relación personal con Cristo. Pablo decía, escribiendo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos hablando, hermanos, que la fe va más allá simplemente de creer. Es un establecimiento de una relación personal con Cristo. La fe es una entrega personal a Cristo, hermanos, en respuesta al sacrificio que Él efectuó en la cruz. Dice Hechos 16 del 27 al 31, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando su rostro se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe, hermanos, como muestra de una vida, debe ser una muestra de adoración, de una vida de adoración. Dice Hebreos 11:6, lo hemos visto en alguna otra ocasión: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, proviene del griego pistis, que es una fuerte confianza, una fuerte fidelidad, una fuerte dependencia, una fuerte creencia y estar firme en la verdad. La fe, hermanos, se desarrolla a través de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. ¿Y qué cosa? El oír la palabra de Dios. El escritor de Hebreos, hermanos, nos dice que es importante la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice al inicio del capítulo 11.
La parte, lo que detallábamos acerca del capítulo 11, el escritor de Hebreos menciona algunas características de cómo se muestra la fe en la vida de las personas. Y empieza a hacer un desglose, hermanos, y dice que Abel ofreció un sacrificio excelente, que Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios, que Noé obedeció la advertencia divina y construyó el arca, que Abraham dejó Ur cuando Dios lo llamó y salió sin saber a dónde iba, que Sara dio a luz a Isaac en edad avanzada, que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, su único hijo, confiando en que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Isaac bendijo a sus hijos y los exhortó a obedecer el pacto, el pacto que Dios había establecido con Abraham. Jacob recordó a sus hijos las promesas de Dios. José expresó la confianza en que Dios sacaría a los israelitas de Egipto. Moisés volvió la espalda a los placeres temporales del pecado y se unió a los oprimidos hijos de Israel, los guió fuera de Egipto y obedientemente cumplió las difíciles órdenes de Dios. Los israelitas, guiados por Josué, hermanos, confiaron en que Dios les daría la victoria sobre la ciudad de Jericó. Rahab creyó en el poder de Dios y ayudó a los espías de los israelitas. Muchas otras personas, hermanos, de fe en el Antiguo Testamento confiaron en Dios para tener poder y victoria y se negaron a menoscabar su fe en Dios, aún en medio de las circunstancias que amenazaban sus obras. Aquí, hermanos, la parte que leía al inicio, fíjese cómo dice el escritor de Hebreos en el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron misericordias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando el filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nos va detallando, hermanos, cuáles eran las victorias o cuál pudo haber sido el resultado de todos esos hombres de fe. Hebreos 11:3, hermanos, nos dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Algunos tienen que hallar, hermanos, el consuelo en la verdad, que no alcanzarán las bendiciones, que no las alcanzarán a ver plenamente, pero que en algún momento Dios habrá de cumplir las promesas. Otros, dice en el verso 33 al 35, otros experimentaron liberaciones milagrosas. Dice el verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, lo que acabo de leerles. Después nos dice que a pesar de su confianza, sin embargo, está la otra parte, hermanos. Ya vimos muy someramente, hermanos, todo lo que menciona Hebreos acerca de los héroes de la fe, pero no me voy a enfatizar en ellos, no voy a enfatizarme en lo que estos hombres hicieron, estos hombres de fe, sino le dije el tema, el precio a pagar. El precio a pagar. A pesar, hermanos, porque así como hubo hombres de fe que dice, nos los desglosa ahí en el versos 33 al 35, que dice que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada, que sacaron fuerzas de la debilidad. A pesar de que algunos hombres también de fe pusieron su confianza implícita en Dios, otros sufrieron torturas, escarnio, prisiones, apedreamiento, aflicciones y tormentos, dice los versos 35 al 38. La fe, hermanos, es aquí donde quiero entrar al tema de esta noche. La fe, déjeme utilizar este término, la fe no es barata. Porque el costo a pagar, hermanos, puede ser extremadamente alto. La fe también tiene un lado de dolor. Permítame expresar esa palabra. Pero esta fe que también tiene un lado de dolor, hermanos, a la larga trae satisfacción. Y es ahí, hermanos, a donde yo quiero llegar. El precio a pagar. Hay quienes no están dispuestos a pagar el precio de la fe. El escritor de Hebreos, hermanos, desglosándolos, al menos menciona 7 características de lo que es el costo de la fe, de lo que es el precio de la fe.
Ujú. Hebreos nos cuenta buenas historias de la fe, así como el lado contrario. Vamos a ver, hermano, vamos a centrarnos en el precio que de vez en cuando nosotros tenemos que pagar por nuestra fe en Jesucristo. Ajá. Aquí la pregunta, hermanos, y lo que a donde quiero llevarlo al final de este día es si estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio. Porque fíjese que dentro de estas 7 características que menciona el escritor de Hebreos, vamos a hablar, no los voy a mencionar en orden como lo viene aquí en la Biblia, sino en un orden que lo tengo aparte. Y uno de ellos, hermanos, era el estiramiento de cuerpos. Ajá. Fueron torturados, hermanos. Los discípulos de la primera iglesia fueron torturados a causa de su fe. Este estiramiento, hermanos, ponían a una persona en una rueda y entonces la estiraban hasta que sus miembros se salían de sus articulaciones. Era un método recurrido por los romanos para que los judíos renunciaran a su fe. El Imperio Romano, hermanos, se caracteriza por ser uno de los más grandes imperios por la conquista que lograron. Pero también, hermanos, el Imperio Romano es uno de los más sanguinarios que existió en su gobierno. Ajá. Nerón, hermanos, fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia cristiana, de la primera iglesia. El emperador Nerón incendió varios lugares de Roma, varias colonias de Roma, y persiguió a los cristianos echándoles la culpa a ellos. Ajá. En esta persecución contra los cristianos, hermanos, Nerón, él obligaba, él ponía en su camino antorchas humanas de cristianos. Y ese era el costo de la fe de la primera iglesia. Uh-huh. La flagelación. Eran azotados en la espalda con severidad. Hacían de su espalda un sangriento desastre instantáneo. Jesús sufrió flagelación, dice Mateo 27-26. Entonces les soltó a Barrabás. Aquí estamos hablando de la escena con Pilatos. Les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ajá. Tenemos, hermano, aquí el primer momento en el cual Jesús es flagelado. Pero también, hermanos, los apóstoles de la primera iglesia sufrieron flagelación. Dice en Hechos 5:38 al 41, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruir, ni seréis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ajá. Fíjese, hermanos, dice que cuando lo menciona muy someramente el escritor de Hechos, y dice que los apóstoles, dice que después de azotarlos, les intimaron diciéndoles no hablen de Jesús. Ajá. Les azotaban con un propósito, hermanos, que ellos renegaran de su fe. Pero ¿qué dice el verso 41? Que los apóstoles, saliendo de la presencia después de haber sido azotados, después de haber sido flagelados, después de haber sido perseguidos, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ajá. La respuesta de los apóstoles, hermanos, dejaría un precedente a los otros cristianos que serían perseguidos. Uh-huh. Más que quejarse o lamentarse por sí mismos, ellos se regocijaban que Dios los hubiera tenido por dignos de soportar esta injusticia. ¿Cómo ve? Uh-huh. Los apóstoles sabían que tenían en la mira objetivos más importantes que la preservación de la salud y de la vida. Dios utilizaba el sufrimiento de los discípulos para atraer a las personas al reino. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Pablo le está escribiendo a la iglesia a los filipenses y les está diciendo, es que no solamente es seguir a Jesucristo, también es padecer por Él. Pablo también le escribe a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pablo fue azotado, dice en 2 Corintios, capítulo 23 al 25. Está hablando Pablo y les está escribiendo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día estando náufrago en alta mar. Vea qué carácter de Pablo tenía. ¿Qué carácter Pablo tenía para decir, de los judíos 5 veces he sido azotado, 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, he sido apedreado, he estado en naufragio, he estado en peligro de muerte muchas veces. Ese es el precio de la fe, hermanos. Ese es el precio en el cual la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a llegar a este grado? Yo creo que hasta ahorita, hermanos, nadie se ha encontrado en la circunstancia de verse inmiscuido en este tipo de situaciones. La tercera, la sentencia, encarcelamiento, tribunales de perseguidores. Desde el tiempo de los profetas han sido sentenciados a tratos crueles en cárceles. Micaías fue arrojado a la cárcel por orden de Acab, por no profetizar como quería el rey. Dice en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 27. Entonces el rey de Israel, Acab, dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y el profeta Micaías dijo, si tú llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Vemos ese carácter del profeta Micaías que dijo, no me importa que me tengas con hambre y con sed, yo he hablado palabra de Dios, y si tú vuelves en paz, entonces yo no hablé palabra de Dios. Pero con qué seguridad, hermanos, alguien se paraba a decir, esto es palabra de Dios. Con qué seguridad y decir, es que en esta noche, hermanos, por eso la importancia, hermanos, de los que predicamos, la importancia de quienes vienen y se paran aquí, decir, vamos a orar, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debe ser un tiempo en el cual nosotros estemos buscando el rostro de Dios para alimentar a la gente, para decir, esto es palabra de Dios. Pablo y Silas, hermanos, fueron encarcelados después de haber azotados. Imagínense, fueron azotados y todavía encarcelados. Después de haberles azotado mucho, dice Hechos 16:23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Que ese ferezo de no sé dónde, ni como antes le decían, el ceferezo de Puerta Grande, ¿no? Porque cualquiera se escapaba. Dice que los metieron y dice que los guardase con seguridad. Todavía de haber sido apedreados, de haber sido azotados, fueron encarcelados. Fueron metidos en el calabozo de mayor profundidad, encadenándolos de los pies y de las manos. Y es que, hermano, yo no sé qué tan de pronto actualizados estamos en las noticias, pero hermanos, apenas ya tiene tiempo que se viene hablando acerca de la discriminación, que está ya se está empezando a multar a la gente por discriminar, pero ahora, hermanos, se está configurando un nuevo delito. Se está configurando un nuevo delito que el título es delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Tú ya no le puedes decir a un homosexual que es pecado, porque entonces
o decirle, te voy a dar, no terapia, sino consejería, porque eso, hermano, ya empieza a ser penado. Y entonces, si no me equivoco, dice ahí la pena de 2 a 5 años, creo. Entonces, es un tipo de persecución, hermano, el que estamos empezando a sufrir la iglesia cristiana. ¿Ah? Debemos tener cuidado. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer usted, hermano, como iglesia? ¿Nos vamos a amoldar a las circunstancias? ¿O vamos a seguir hablando palabra de Dios? Ajá. Ahí se lo dejo. Empezamos un tipo de persecución en contra de la iglesia cristiana. La lapidación, hermano. La lapidación. Eran apedreados. Pablo dio su consentimiento para la lapidación de Esteban. Dice Hechos 7, de 57 al 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo ve? Ese es el precio a pagar. Ahorita, hermano, yo no sé de alguien que lo hayan sacado a la calle y lo hayan apedreado, afortunadamente. Pero, ¿qué va a suceder, hermano? Si el día de... no le digo que el día de mañana, pero más adelante empieza esto a ser más fuerte, esta persecución en contra de la iglesia cristiana. Ajá. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a soportar esta persecución? ¿Estamos enseñando a aquellos que vienen detrás de nosotros a hacer frente y a depositar todas nuestras cargas en Dios y a tener plena confianza, plena certidumbre de que Él está con nosotros? Sea, hermanos, el resultado que sea. Ajá. Porque el que Dios esté con nosotros no quiere decir que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa. ¿Qué estamos nosotros, hermano, haciendo? Pablo fue apedreado en Listra, Hechos 14 del 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ah? ¿Cómo ve? Pero rodeándolos los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Cómo habrán pensado o cómo habrá sido esta, hermanos, esta persecución en contra del apóstol Pablo? Que dice que lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Llegaron los discípulos y él se levanta. Yo me quiero imaginar que se sacude y vámonos para adentro otra vez a predicar. No le iba a decir a usted, ¿no? A X hermanito. No es hermano, a X primo, ¿no? O ¿cómo es? Cristianoide. Los términos que usted maneje. Por llevar la Biblia le da pena, ¿no? Porque le digan aleluya, ya no, mejor descarga la Biblia en el celular. No digo que esté mal, pero si descargas la Biblia en tu celular por no cargar la Biblia para que no te vean los vecinos, ahí estás mal. Ajá. Entonces, hermano, fíjese qué carácter de Pablo. Una vez que lo apedrearon, lo arrastraron, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los discípulos lo rodearon, se levantó, entró nuevamente a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ajá. Dígame, ¿cómo no la gente iba a seguir a un hombre así?
cómo la gente no iba, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad para decirle eso a la gente, para decirles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué habrá pensado toda la gente? Toda la gente que vio cómo lo sacaron de la ciudad y cómo él él regresó y empezó a predicar nuevamente la palabra de Dios. Y dice que animó a muchos. ¿Cómo no se iba a animar su corazón, hermano? ¿Cómo no se iba a animar su corazón? Dios había, y fíjese que este asunto de la lapidación, hermanos, había sido determinado por Dios como castigo para el peor malhechor. Levítico 22 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y es que, hermanos, el enemigo precisamente empieza a utilizar la misma palabra de Dios para para intentar atemorizarnos. Porque a lo mejor, hermanos, los judíos, los fariseos de fariseos, al ver a un hombre que estaba siendo lapidado, que estaba siendo apedreado, estaba yéndose probablemente a lo que decía Levítico capítulo 20. Y estaba diciendo, por causa de su pecado es que lo están apedreando. Cuando en realidad, hermano, estaba siendo apedreado, pero por predicar a Jesucristo. El pueblo de Israel, hermano, conocía a Dios, pero a pesar de ello, algunos se volvieron a la idolatría, tomaron de lo sacrificado a los ídolos y por ello eran apedreados. Ese es el caso del pecado de Acán, relatado en el capítulo 7 del libro de Josué. Lo que simbolizaba para un judío ser apedreado, hermanos, era considerado como el peor malhechor. Pero para Pablo, hermanos, era digno de ser, como decía, digno de ser perseguido. Ahí es a donde nosotros tenemos que llegar. El aserramiento. Cortados en pedazos. Este tipo de tortura provenía del gobierno civil. Según la tradición judía, no tenemos un texto propiamente que nos hable de esta circunstancia, pero según la tradición judía, hermanos, el profeta Isaías fue aserrado por mando del rey Manasés. Era un sufrimiento excedido sobre los hijos de Dios. Y es que el diablo busca, hermanos, que el sufrimiento sea lo más doloroso. ¿Para qué? Para que en ese momento de dolor la gente empieza a renegar de su fe. El sexto, 5-6. El sexto, la espada. La ejecución individual por persecución. Juan el Bautista fue decapitado. Dice en la palabra: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guarda, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha a su madre. Ahí es a final de cuentas una decapitación con espada, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista señalaba el pecado de Herodes. Y le decía, en cada momento que lo veía, le decía: ¿te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Él señalaba el pecado, y a causa de señalar el pecado es que él fue decapitado. Pablo fue decapitado en Roma. Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada en mano de Herodes. Hechos capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Pero por qué? Porque nunca estos hombres quisieron renunciar, hermanos, a su fe.
quisieron renegar de ella. Los vituperios, hermano, que es a lo mejor la más común entre nosotros. La más común. Los vituperios, que lo más común es con la lengua, es simplemente con palabras, pero hay veces que son palabras seguidas por acciones. A Jesús lo calumniaron cuando dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y es que fíjese que aquí es donde le decía hace unos momentos, los vituperios, hermanos, ocasionan que muchos retrocedan de su fe. Aquí es, hermano, donde nosotros, déjeme decírselo de esta forma, tenemos que acostumbrarnos a las burlas que se hacen en contra de los hijos de Dios. No, eso no debe hacer, hermanos, que nuestra fe retroceda. Eso no debe hacer que nuestra fe mengue, que nuestra fe deje de ser genuina. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, lo pongo de esta forma. El Señor Jesús, para darnos salvación a usted y a mí, soportó que lo azotaran, soportó que lo escupieran, soportó que lo flagelaran, soportó todo, hermano. Soportó la cruz por amor a usted y por amor a mí. En respuesta a ese amor de Dios, hermano, ¿qué precio estás tú dispuesto a pagar por causa de tu fe? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por causa de nuestra fe, hermanos? Es muy bonita la primera parte de Hechos capítulo 11, hasta el verso 35. Es muy bonita todo ese relato que habla, y que los hombres fueron fuertes en su debilidad, que hicieron correr a los extranjeros, y como me encanta la parte como lo dice el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Pero está el otro lado, hermanos. El otro lado en el cual nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar un precio por nuestra fe. Nosotros tenemos que estar dispuestos a siempre permanecer fieles, a siempre permanecer, hermanos, que nuestra fe, así como decía el apóstol Pablo, como le escribía a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que, hermanos, esa es la invitación en esta noche. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar, hermano? El precio de nuestra fe. ¿Qué tanto estoy dispuesto a pagar por seguir a Jesús, por seguir a Cristo? Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Y medite un momento ahí en su hogar, hermano.